Quiero saludar en esta parte del programa a Darío Pignotti, él es corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA, colaborador del diario francés Le Monde y amigo de la casa. Darío, bienvenido, muy buena tarde para ti. Buenas tardes, Darío, un gusto saludarte. Igualmente para nosotros. Darío, ¿cómo cayó la intervención del presidente Temer en medio de todo este escándalo que desde ayer sacude Brasil en un nuevo capítulo de todo esto que tiene que ver con corrupción? Las primeras lecturas, Idania, que son prematuras, tengamos presente que el pronunciamiento del presidente ocurrió a las 16:30 hora local, es decir, hace menos de 2 horas, es que la decisión de continuar en el cargo acaso agrave una crisis que ya se presentaba como extrema. Datos para rubricar lo que sostenemos. La Bolsa de Valores de San Pablo, principal plaza bursátil de América Latina, se desplomó 10% a las 10 de la mañana locales, por lo cual tuvo que suspender sus negocios durante media hora para evitar una quiebra, y luego al retomarlos volvió a caer más de 9 puntos y el dólar se disparó entre 6 y 7 puntos encareciéndose. Esto habla no solo del descontento en los mercados, sino de la preocupación de los inversores locales y extranjeros que hasta la semana pasada tenían en Temer puestas sus fichas en que la continuidad de este presidente termine por agravar una crisis económica gravísima. En todo caso, no se trata esta de una crisis económica, sino política y judicial. Como ustedes decían hace un instante, Temer fue grabado clandestinamente por uno de los empresarios más poderosos de Brasil, el propietario del frigorífico JBS, mayor exportador de carnes del mundo, quien, al verse cercado por la justicia y la inminencia de ser preso, decidió hacer una delación premiada, lo grabó a Temer y en esa grabación, al parecer, según el Supremo Tribunal Federal dio a entender, Temer convalidó el pago de un soborno para que no hable su aliado político y actual preso, Eduardo Cunha, quien purga una condena de 15 años por corrupción en otro escándalo, Lavallato. Te digo, Idalia, que según trascendió, el propio Cunha habría dicho en la cárcel que el escándalo Lavallato, que conmocionó a Brasil y a por lo menos 12, 13 países de América Latina, incluso varios presidentes de la región, es poca cosa, este es un trascendido, frente al escándalo de JBS, del cual solo comienzan a conocerse algunos datos. Ahora, Darío, ¿por qué el presidente Temer señala que no hay pruebas en su contra, que él no autorizó a nadie a que utilizaran su nombre, si se está hablando de esta grabación, es decir, de una grabación con su voz? Pudiera haber una respuesta de 2 patas, Idania, a esa pregunta. Primero, que cualquier sospechado, cualquier acusado jamás hace declaraciones en su contra, punto 1. Segundo, porque Temer, pese a haber perdido respaldo político y económico, por ejemplo, de los 2 principales partidos aliados de gobierno que anunciaron su salida, también enfrenta la inminencia, la hipótesis cierta o probable de que al perder el cargo de presidente de la República también se despida del foro especial, y con esto sería juzgado por el juez Sergio Moro, el implacable magistrado anticorrupción que ya procesó al expresidente Lula da Silva y que encarceló a Cunha y que encarceló al expresidente de Odebrecht. Por tanto, en las decisiones de Temer a esta hora, siendo un hombre, según el diario Folia de San Pablo, absolutamente acorralado, comillas, muchas de sus iniciativas son políticas y otras son probablemente solo personales. El hombre preserva su libertad. Ahora, uno se pregunta, Darío, cuando ve todos estos escándalos que tocan al expresidente Lula, al propio Temer, ¿alguien queda por fuera de todo este entramado de corrupción? El sistema político brasileño, en términos generales, prácticamente nadie, al punto que hay noticias que rozan lo grotesco. Y Dania, en la cadena sucesoria brasileña, la salida, por cualquier razón, del presidente está previsto sea reparada con la asunción del jefe de la Cámara de Diputados o del jefe del Senado. Ocurre que los dos también están envueltos en la causa Lavallato y de asumir esto desataría otro escándalo
que está llevando a un descontento probablemente sin precedentes de la opinión pública brasileña. Recordarás que el año pasado en algunos de los despachos comentábamos que aquí en Brasilia se había instalado una suerte de muro de Berlín, una barrera de casi 1,5 kilómetros de largo con 2-3 metros de altura, metálica, para evitar que simpatizantes de Dilma Rousseff, que no eran muchos, se enfrentaran con las multitudes que exigían la salida de la expresidenta. Hoy no se necesita más barrera ni más muro de Berlín en Brasil, porque el próximo domingo aquellos que respaldaron la salida de Dilma Rousseff y aquellos que defendían a Dilma Rousseff van a salir todos reivindicando en actos diferentes la consigna fuera Temer y elecciones directas ya. En el caso de que saliera Temer, ¿a qué va Brasil? ¿A elecciones directas, como acabas de decir? Ese es otro de los interrogantes abiertos a esta hora, Idania. No se sabe si habrá elecciones directas o indirectas. La Constitución prevé que haya una elección indirecta, en la cual el próximo presidente será electo por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por el Congreso constituido en colegio electoral, solo que es un Congreso cuya credibilidad y cuya aprobación en la opinión pública es tan baja como la de Temer. Por tanto, se abriría otra crisis u otro descontento generalizado. Para que haya elecciones directas debe votarse una enmienda constitucional y en esta autorizarse la convocatoria a comicios en los próximos meses de los que surgiría el sucesor de Temer. En todo caso, esa es una de las disputas políticas de las cuales todavía no hay respuesta, entre otras tantas, y acaso estas comiencen a surgir el domingo, cuando se mida el pulso de las calles en las marchas de repudio a Temer. Si hubiera movilizaciones masivas y de gran convocatoria como las del año pasado, no puede descartarse que los legisladores sean sensibles a este clamor de las calles y voten esa enmienda constitucional. A esta hora, a este día, si Temer saliera o si fuera destituido por un impeachment, debiera convocarse a un colegio electoral compuesto por los legisladores actuales en Brasil, que, como te decía hace un instante, tienen muy poco prestigio porque gran parte de ellos también están envueltos en escándalos de corrupción. Darío Pignotti, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros estos minutos. Por nada, hasta pronto. Hasta pronto. Buena tarde para ti.